En el video de hoy te enseñaré a recrear el Vichy en crochet para que puedas realizarlo en los colores que quieras. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, a toda la gente que se está sumando nueva, y para los que no me conocen, mi nombre es Aliwen y hoy, siguiendo con las técnicas de cambio de color en crochet, vamos a recrear este tejido icónico que es el Vichy. Ha sido muy famoso en los 50, pero se sigue utilizando hasta el día de hoy. Ya ven que es un clásico atemporal que no pasa de moda y lo podemos recrear en crochet, que es lo que más me gusta de esta técnica que vamos a ver hoy. Muchas veces hablamos del Vichy como un estampado, pero no es un estampado, es también una trama, como las otras que hemos estado viendo, como el tweed, como el pied de poule, como el tartán. Se genera por el entretejido de hilos en una dirección y en otra. Así que también sería una trama que podemos recrear en crochet. El origen de este motivo es europeo y concretamente se llama Vichy porque está asociado a la ciudad francesa de Vichy. No fue el lugar donde se creó o donde se originó, ya existía desde hace mucho tiempo antes, pero fue una región que en un momento en concreto fue productora de estos tejidos y se popularizó muchísimo, por eso se la asociaba con esta ciudad y le quedó el nombre de Vichy. En los 50 tuvo muchísima popularidad, hemos visto vestidos preciosos con este motivo, pero el broche de oro, la cereza del postre se la dio Brigitte Bardot cuando en 1959 se casó con un vestido totalmente disruptivo para la época de Vichy rosa. Fue espectacular. Así que hoy vamos a trabajar con este motivo y vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están hoy? Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. En este momento está cayendo una tormenta, así que si escuchan truenos es parte del decorado, no se asusten. Les voy a mostrar una pieza de Vichy original, ¿sí? Que tenemos el cuadriculado con gris, negro y blanco, ¿sí? Como pueden ver aquí, a ver si la cámara lo toma bien, tenemos una ordimbre de hilos blancos y negros entrelazados. El gris es un resultado de la combinación. Pero nosotros a la hora de hacer crochet tenemos que hacerlo en crochet, así que como no vamos a entrelazar hilos, vamos a utilizar 3 tonos de color. Esta es la forma, se puede hacer otra forma, ahora se las voy a enseñar. Esta es la forma en la que queda más definido el Vichy, ¿sí? Luego podemos combinar, yo por ejemplo ahora voy a trabajar para la muestra que vamos a hacer con negro, gris y blanco, originalmente esta, que voy a dejar por aquí. Pero también hay una opción, les voy a mostrar esta pequeña muestra que hice, de trabajar con 2 colores, ¿sí? A doble hebra. ¿Ven? Yo aquí he trabajado con la hebra puesta a doble y vamos a trabajar con el color oscuro, con el claro que originalmente es el blanco y otro ovillito mezclando los dos. Pero ¿qué pasa? Si lo miran bien, se puede hacer, quizás queda más definido si yo tengo el, digamos, no sé la palabra ahora, la escala del dibujo más grande. Ahora con este que vamos a hacer de 3 varetas por cada color, no queda tan definido, sí que de lejos se ve un poquito mejor. Es otra forma de hacerlo, también queda bonito, es diferente, pero no queda tan definido como cuando usamos 3 colores diferentes, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a empezar con el gráfico de hoy. Es muy sencillo, pero vamos a ver cómo hacemos los colores. Espero que la cámara lo pueda tomar bien, porque lo he pintado con lápiz. Vamos a trabajar, en este caso, cada color lleva 3 varetas, por lo tanto el múltiplo va a ser 3. Y voy a hacer una cadena de base de 18 puntos, porque de esta manera tengo una buena repetición de motivos, ¿sí? Voy a empezar. Primero, vamos a traerlo aquí para analizarlo bien. Primero lo que vamos a hacer, no trabajamos con los 3 colores, por así decirlo, a la vez, sino que vamos a trabajar siempre 2 y 2. Si se fijan, en esta vuelta tenemos el más oscuro y el intermedio. Y en la que sigue tenemos el más claro y el intermedio. El intermedio siempre se repite, que en este caso va a ser el gris, en todas las vueltas, pero hay una oscura y una clara. Entonces vamos a empezar con, esto voy a poner por aquí, con la oscura. ¿Sí? Yo sé que el negro no es el mejor color, pero como la muestra es sencilla, lo vamos a hacer. Voy a hacer una cadena
de 18 puntos como tienen aquí y voy a empezar, voy a levantar 2 cadenas más y luego voy a hacer 3 varetas. Perdón, 2 varetas, 3 en total. Entonces tengo el 18, ¿sí? Hago 1, 2, esta con mi primer cadena de base ya es mi primera vareta. En la que sigue voy a picar y voy a hacer una vareta y una vareta, ¿sí? Pero no la voy a cerrar. Acuérdense que el cambio de color va bien cuando vamos a cerrar. Entonces ahora voy a incorporar el color 2, ¿sí? Simplemente voy a dejar una hebra larga ahí y voy a cerrar esta cabeza de vareta con ese color. Y ahora lo que voy a hacer es, esta otra hebra que no la voy a usar de momento, la voy a meter en el tejido. Voy a seguir tejiendo varetas, pero ven, voy a tomar las 2 hebras, esto ya lo hemos visto en otros videos de cambio de color, ¿sí? Y lo voy a ir metiendo, ven, lo voy a ir metiendo en mi tejido. Mientras tomo la cadena de base, también entro la hebra. Y aquí llego a la tercera vareta, no la cierro y ahora voy a cambiar la hebra y voy a tejer con negro. Y voy a meter por debajo la hebra gris, ¿sí? ¿Ven? Ahora trabajo con negro. Voy a hacer 2, 3 varetas, ¿sí? 2, 3, ¿sí? Y ahora voy a cambiar. Cierro la tercera vareta con el otro color y voy cambiando de 2 en 2, ¿sí? La primera vuelta siempre queda un poco liosa porque tengo que perder las hebras del inicio, pero básicamente no es nada complicado, ¿ven? Cierro la tercera vareta aquí. ¿Ven cómo me va quedando? Bien, voy a terminar esta vuelta y ahora vemos cómo sigue la segunda con los otros colores. Bien, aquí voy a terminar, ven que ya llego al final y voy a empezar, en este caso, que no se los aclaré, el rosa es el blanco, lo que pasa es que como no hay tinta blanca ni lápiz blanco que se vea bien, lo hice en rosa, ¿de acuerdo? Vamos a seguir siempre la secuencia esta, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Bien. Donde tenía gris, voy a tener blanco, ¿sí? Es decir, donde tengo el color intermedio, voy a tener el color más claro. Entonces voy allá, meter, lo voy a mostrar otra vez, porque yo voy muy rápido y a veces me olvido. ¿Sí? Termino la última vareta de la fila, incorporo la hebra nueva de este nuevo color y directamente empiezo a tejer. Luego ya perderemos las cositas del final, ¿sí? Voy a levantar 3 cadenas, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a girar mi tejido y voy a agarrar las otras hebras que tengo y las voy a meter, porque acuérdense que yo las tengo que ir llevando a lo largo del tejido para poder usarlas luego cuando las necesito. Y aquí me va a quedar también esta, que es la del inicio. ¿También la puedo perder? Sí, la voy a perder también. La voy a poner todo dentro. Siempre va bien hacer el bichi con un punto que puede ser varetas o medios puntos, pero que quede bien apretado para que no se vean justamente los entrelazados. Tengo aquí, voy a hacer mi segunda vareta, voy a hacer mi tercera, ¿sí? Y aquí yo tengo que usar el gris. El negro no lo voy a usar, el negro siempre va a quedar ahí, entonces voy a sacar la gris y lo voy a cambiar. Todo este montón de hilos los voy a meter siempre en mi base del tejido. Si el tejido está bien apretado, no se van a ver demasiado y no quedan mal tampoco porque son parte de las tonalidades que estoy trabajando. Termino mi tercera vareta. Voy a tomar la hebra blanca y voy a seguir tejiendo en este caso con blanco, ¿sí? De esta manera, esta forma de tejer con los 3 colores diferenciados a mí me parece que queda mucho mejor. Termino la tercera vareta, busco la hebra gris y tejo con la hebra gris. Y así hasta terminar, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es
repetir absolutamente todo. Donde tengo negro, arriba tengo negro, negro, negro. Donde tengo gris, sigo teniendo gris. No voy alternando los colores de la siguiente línea. Es decir, que tengo 2 filas de repetición. Si aquí hago gris, negro y aquí hago blanco, gris, arriba voy a volver otra vez a tener gris, negro, ¿sí? No hago alternadas porque si no, no me va a quedar este motivo, ¿sí? Voy a seguir haciendo un par de filitas más para terminar la muestra y mostrarles cómo quedan los resultados y que podamos comparar con esta otra que tenemos aquí, ¿sí? Por cierto, siempre me preguntan en las muestras qué material uso y la verdad es que yo uso lo que tengo en casa. Casi siempre utilizo mi aguja de crochet número 2 porque es la que utilizo para la mayoría de las prendas y para tejer hilo y acrílico. Y la muestra en este caso, como el hilo es demasiado fino para tejer con una aguja número 2, lo he puesto doble, que queda mucho mejor. Este punto en particular se puede hacer con cualquier tipo de material, con cualquier lana, por así decirlo, pero queda muy bien y muy definido con hilos de algodón como estos. Y si tienen la hebra entera, mucho mejor, porque yo aquí estoy usando hebra doble, pero si la hebra es más gruesa, como este algodón que tengo aquí, el algodón que he utilizado, esta para aguja número 2, queda perfecto. De todas formas, ya saben que pueden jugar, no tienen que limitarse, pueden jugar y usar hebras dobles en los grosores que quieran y con las agujas que quieran. Simplemente les recomiendo hacer la muestra para que testeen si realmente la aguja que están utilizando y el hilo que están utilizando son compatibles o son compatibles con el resultado que quieren conseguir también, porque muchas veces yo trabajo con agujas que no son las indicadas en la etiqueta, pero porque quiero que quede o más apretado o más flojo el punto, ¿sí? Voy a terminar esto y vemos cómo queda. Bien, ya he terminado las muestras, ya ha salido el sol, ya ha dejado de llover. Bien, miren cómo queda esta, que queda muy bien de ambos lados cuando llevamos los hilos por dentro. Y luego está esta otra, que es utilizando solo 2 colores. Claramente, la que tiene 3 tiene mejor definición del motivo. ¿Ven? Se parece mucho más a esta. Pero esta también es una opción que me parece que queda muy bonita y me parece preciosa para una colcha, por ejemplo, para una manta. Me parece hermosa. Me parece que queda más rústica, más artesanal todavía, más con este cottage core que tanto se usa ahora. Pero bueno, me gusta más esta para decoración y esta quizás para hacer motivos definidos. Sé que me lo van a preguntar y es cómo hacer aumentos en este patrón. Este patrón, como con todos los patrones que son más o menos lineales, que son muy rectos, que sirven para muestras rectas o para piezas rectangulares, conviene pensar en prendas que tengan esta geometría, es decir, que yo pueda crear a partir de cuadrados o rectángulos. Si tuviera que aumentar, para no romper el motivo, yo lo que haría sería aumentos laterales. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una falda que tenga esta forma de trapecio e ir aumentando, lo que voy a hacer es continuar aumentando hacia los costados. Es decir, yo termino, por ejemplo, esta fila con 3 varetas grises y voy a hacer 1 o 2 en negro para ir aumentando, ir creando, por ejemplo, puedo hacer 1 en negro aquí, luego en la siguiente vuelta también hago 1 o 2 y voy agregando en las puntas y en los bordes y voy a pensar en prendas que sean frente y espalda. Por ejemplo, si hago una falda voy a tener que hacer 2 trapecios y unirlos en los costados. ¿Me va a quedar una costura? Sí, me va a quedar una costura. Por eso también lo que también les explico y es contenido que voy a subir en la parte de Aula Crochet, es aprender a pensar las prendas, qué queremos hacer, cómo las vamos a hacer, cómo las haríamos, cómo haríamos aumentos. ¿Realmente vale la pena que yo utilice este patrón para la prenda que quiero? ¿Tengo que adaptar el patrón a la prenda o puedo adaptar la prenda al patrón? ¿Sí? Todo esto también lo vemos en confección de prendas, pero también es importante que se lo vayan cuestionando a la hora de hacer cosas. Pues esto, a la hora de diseñar o ver qué prenda puedo hacer con este punto, ver las posibilidades y las limitaciones que tiene un punto o un patrón también. Espero que les haya gustado mucho la recreación de hoy de este Vichy que es tan icónico en la moda.
y tan reconocible como motivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Bien, una cosa que no me quiero olvidar de mencionarlo también en este video para que quede bien completo es que en este caso nosotros hicimos 3 varetas y 3 varetas y 3 varetas por cada cuadrado y una sola fila. Si quisieran aumentar el tamaño del motivo, ¿sí? Tienen que aumentarlo a lo ancho, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tengo aquí el patrón, por ejemplo, en vez de 3 varetas hago 5 de un color, siempre hablando de colores, obviamente calculando aquí el múltiplo, en vez de 3 va a ser 5, para que me quede el motivo entero. Haría 5 varetas de ancho, pero tendría que hacer 2 filas de alto del mismo color de repetición para que el cuadrado, digamos, el motivo cuadrado me quede cuadrado, si no me queda un rectángulo o me queda una tira y no es un Vichy. Les voy a dejar algunas imágenes de referencia para que entiendan de lo que hablo, tanto si lo hacen con varetas o con medios puntos, cuanto más van aumentando hacia, digamos, hacia lo largo, también tienen que aumentarlo hacia lo alto para que les coincida. Por eso también es importante hacer pruebas y muestras. Diviértanse con este motivo. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video de hoy, que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlos y traerles esta técnica. Espero haberles abierto la creatividad para hacer un montón de cosas. Les dejo algunas ideas para utilizar esta técnica, pero me encantaría que me cuenten en comentarios para qué la usarían o qué se les ha ocurrido que pueden hacer con este cambio de colores del Vichy. Nos vemos en otro tutorial. Hasta la próxima.